Se explica un segundo ejercicio donde se aplica la ley de Graham o ley de la difusión de los gases. Esta ley fue enunciada por el químico escocés Thomas Graham, quien nació en Glasgow, Escocia, en el año de 1805 y entre 1828 y 1833 realizó trabajos sobre difusión de los gases, enunciando la ley que dice: a condiciones de presión y temperaturas iguales, las velocidades de efusión y difusión de los gases son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de sus masas molares o a sus densidades. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se explica esta ley de Graham o ley de difusión de los gases. Los invitamos a que la visiten, la compartan e inclusive se suscriban a este canal. Esta ley se puede resumir en la siguiente fórmula, en donde se relaciona la velocidad de dos gases con la raíz cuadrada de sus masas molares, o también la relación de sus velocidades con la raíz cuadrada de sus respectivas densidades. En esta proporción, los valores de los gases están entrecruzados porque es una relación inversa. El gas que tenga menor masa molar tendrá una mayor velocidad de difusión o efusión, o viceversa. A continuación, resolveremos el siguiente ejercicio. Se dejan escapar amoníaco y acetileno desde un mismo lugar. ¿Cuál gas será percibido primero por el olfato de una persona que se encuentra a 10 metros de distancia? Y una segunda pregunta es: ¿cuántos segundos tarda cada gas para llegar donde se encuentra la persona? La densidad a temperatura y presión estándar son del amoníaco 0,77 gramos sobre centímetro cúbico y la del acetileno es de 1,17 gramos sobre centímetro cúbico. La temperatura y presión estándar indican que la presión es de una atmósfera y la temperatura de 273 grados Kelvin. Se colocan inicialmente los datos que nos dan en el ejercicio. Aquí aparece el gas acetileno, aquí el gas amoníaco, la densidad del acetileno y la densidad del amoníaco nos están pidiendo la relación entre sus velocidades. Y una persona que se encuentra a una distancia de 10 metros de donde se encuentran los recipientes con dichos gases. Para hallar la relación entre las velocidades se aplica esta fórmula, o sea que debemos de averiguar primero las masas molares de los dos gases. Procedemos a hallar la masa molecular del amoníaco. En la tabla periódica, la masa atómica del nitrógeno es de 14 unidades de masa atómica, correspondientes a un solo átomo de nitrógeno, y se le suma una unidad de masa atómica que es la que corresponde a un átomo de hidrógeno y se multiplica por 3. Al realizar esta operación se obtiene una masa molecular del amoníaco de 17 unidades de masa atómica. Esta cantidad tomada en gramos, o sea 17 gramos, equivalen a la masa molar del amoníaco. Ahora averiguamos la masa molecular del acetileno. La masa atómica del carbono es de 12 unidades de masa atómica. Se multiplica por 2 porque son 2 átomos de carbono y se le suma una unidad de masa atómica que es la de un átomo de hidrógeno multiplicada por 2. Al realizar esta operación nos da que la masa molecular del acetileno es de 26 unidades de masa atómica y esa cantidad tomada en gramos equivale a una masa molar de 26 gramos. Al tener las masas molares podemos aplicar la fórmula. Se realiza el reemplazo de las masas molares. Aquí está la del acetileno y la del amoníaco. Al realizar esta división se obtiene como resultado raíz cuadrada de 1,53 y la raíz cuadrada de este valor es de 1,2. Esta es una razón matemática, la cual indica que cuando la velocidad de las moléculas
en difusión del amoníaco es de 1.2 unidades, la velocidad de difusión del acetileno es de 1. En otras palabras, si estas velocidades las tomamos en centímetros sobre segundo, quiere decir que cuando la velocidad del amoníaco es de 1.2 centímetros por cada segundo, la del acetileno es de 1 centímetro por cada segundo. La relación entre las velocidades también las podemos averiguar aplicando la relación entre las velocidades y la densidad, aplicando la segunda fórmula. Hacemos el reemplazo de las densidades del acetileno y del amoníaco y al realizar esta división obtenemos como resultado una raíz cuadrada de 1.52 y la raíz de esta cantidad es 1.2. Apreciamos que nos da el mismo valor que cuando aplicamos la fórmula de las relaciones entre las velocidades y las masas molares. Ya se tiene la relación de las velocidades de los dos gases. Ahora pasamos a resolver la segunda pregunta, que es la de calcular el tiempo en que tardan en difundirse las moléculas de los gases desde el punto donde se encuentran hasta llegar donde se ubica la persona. El tiempo se puede averiguar dividiendo la distancia recorrida por la velocidad. Ya tenemos la velocidad del amoníaco y del acetileno. Se procede a averiguar el tiempo en que tardan en difundirse las moléculas del amoníaco. Se reemplazan la distancia y la velocidad para el amoníaco y se obtiene como resultado 8.3 segundos. Calculamos a continuación el tiempo de difusión de las moléculas del acetileno. Distancia sobre velocidad. Hacemos el reemplazo de los valores y se obtiene como resultado que el tiempo en que tardan las moléculas del acetileno es de 10 segundos. En conclusión, a la persona le llegarán primero las moléculas del amoníaco y después las del acetileno. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.